Trigo sarraceno, que ya por cierto lo veo que está empezando a romper. A ver. Y el trigo sarraceno, sí, que le vamos a hacer el truquito que hacemos con este cultivo en particular. Y es echarle el mismo sustrato húmedo. Bueno, esta regadera, como os digo, no es la más apropiada, pero os contaba en un episodio de hace unas cuantas semanas cómo en 2017 me fui a Inglaterra y a Nueva Zelanda en misión formativa. Quería estudiar técnicas y sistemas de producción de market gardening, de horticultura comercial a pequeña escala. Y en ese viaje, que fui a Roebuck Farm en Nueva Zelanda, concretamente para pasar 3 meses con Jodie y con Tania, su mujer, y sus hijas, pues trabajando con ellos. Ahí tuve el primer encuentro con los microgreens, que dicen los anglosajones, con el cultivo de brotes. Ellos estaban empezando en ese momento y tampoco es que pudiera profundizar mucho, pero sí vi lo suficiente como para hacerme una idea del potencial que tenían los brotes. En ese viaje, uno de mis compañeros, trabajando en esa finca, en ese market garden, me habló sobre un libro de Peter Burke. Este hombre había escrito un libro sobre el cultivo de brotes y explicaba que dentro de casa, sin luces artificiales, sin ventilación mecánica, sin parafernalia de ninguna clase, se podían cultivar brotes en abundancia durante los 12 meses del año, con el calor propio de la casa, porque en invierno la gente pone la calefacción y ese calor ya es suficiente, habiendo luz natural que entre por una ventana, es suficiente para cultivar brotes si conoces la técnica para cultivar distintos tipos de brotes en función, por ejemplo, del tamaño de la semilla. Bueno, este libro me lo compré rápidamente cuando llegué a España, lo devoré y combiné lo que había aprendido en Roebuck Farm con lo que explicaba Peter Burke en su libro para empezar a cultivar con mis propias ideas. ¿Por qué hablo de mis propias ideas? Porque tenía un poco la fijación de intentar llevar a cabo una producción de brotes cuando creara mi primera huerta comercial, que es la que empecé en abril de 2018, y tener una producción de brotes, pero en bandejas cerámicas, en bandejas de barro. ¿Y por qué? Pues porque no me seducía el que una planta, desde que se siembra hasta que se corta,
toda su vida la pasara en un recipiente de plástico. Así que, gracias al libro de Peter Burke, descubrí que era posible utilizar otros materiales y me puse a la búsqueda de encontrar bandejas de barro. Busqué por internet y encontré que había en el centro de Madrid, porque yo estaba en Madrid en ese momento, recién aterrizado de mi viaje, pasé una temporada, unas semanas con mis padres y estaba en su casa en ese momento, y descubrí en internet que había una tienda en el centro de Madrid que vendía fuentes de barro, y esas fuentes pues pensaba que podían ser altamente interesantes. Total, que me fui a Madrid, al centro de Madrid, y cuando llegué a las 6 de la tarde a la tienda donde pensaba comprar mis primeras bandejas, me encuentro el cartel de cerrado. Qué bajón, porque había investigado bastante y no había visto tampoco tantas opciones, y me parecía que esa podía ser la mejor. Así que un poco chafado, con algo de hambre, a esas 6 de la tarde que eran, crucé la calle, enfrente había un bar, el típico bar español, donde nunca falla el que tengas hambre a cualquier hora del día y puedas pedir una tapa, así que pedí un pincho de tortilla, una caña, y mientras estaba comiéndome el pincho de tortilla, bebiéndome la caña en la barra, estaban poniendo un programa de Madrid, creo que era Madrid Directo, y el título era Los últimos alfareros de Madrid. Yo, claro, me quedé ojiplático. ¿Y dónde está esto? Ah, está en este pueblo. Bueno, os podréis imaginar que al día siguiente me planté en la fábrica de barro. Y a la media hora salía de la fábrica con varias cajas con mis primeras fuentes, con algunos platos, distintos formatos de cerámica para empezar a hacer pruebas. Y así fue, así empecé a hacer las primeras pruebas en el baño de mis padres, después en la habitación, en mi habitación, por dentro, en la ventana por fuera. Mis primeras bandejas fueron muy fallidas, como es lógico. Empecé ensayando con un tipo de sustrato, con otro, con una forma de preparar las bandejas, con otra forma. La experiencia con los brotes en Roback Farm había sido bastante superficial y quería, además, juntando lo que había leído en el libro de Peter Burke, hacer un poco mi propia historia que creía que podía funcionar. Tardé algunas semanas en dar con la tecla, pero algunas semanas que no se alargaron demasiado tiempo, porque ensayé, error, hasta que por fin, antes incluso de empezar mi primera huerta comercial, que esto sería en abril de 2018, ya estaba cortando brotes de calidad. Total, ya tengo el cultivo de brotes de alguna forma en el bolsillo, es decir, una herramienta que puedo poner en marcha en un espacio, pues en cualquier espacio prácticamente, con una cierta cobertura, con alguna protección del sol y con poco más, con un espacio para poner las bandejas y agua. Y ya sabía que cuando empezara mi huerta comercial, o al menos esa era mi intención, a los pocos días, una vez que montara una infraestructura mínima, ya me iba a poner a ofrecer a los pocos días brotes. Y así fue. Pasaron pocas semanas desde que el 1 de abril firmara ese contrato de arrendamiento en Madrid para que pudiera empezar a ofrecer brotes a un cocinero, concretamente. Gracias a Hugo, que fue quien me arrendó el espacio, pues pude entrar en contacto con un cocinero, el cual me empezó a comprar brotes al poco tiempo de estar yo ahí. Y eso me permitió empezar a vender producción mucho antes de tener una lechuga, porque es que los brotes son muy rápidos, son muy productivos, exigen poco espacio, la mano de obra justa y tienen un alto precio en el mercado. Es decir, tiene una serie de ingredientes que lo hacen muy interesante. Este curso está orientado tanto para aquellas personas que queréis ser más autosuficientes, que queréis comer algo de lo que producís, aunque no tengáis tierra, aunque no tengáis ni siquiera una terraza o un jardín, se puede hacer dentro de casa teniendo una ventana por donde entre
Ya no el sol directo, sino luz natural, conociendo la técnica adecuada. Pero por supuesto, si tienes balcón, si tienes terraza, si tienes huerta, pues las cosas también se pueden acomodar dependiendo de tu contexto. También está orientado a esas personas que quieren complementar la producción que ya tienen. Si tienes una huerta y quieres empezar a ofrecer a tus clientes también brotes, pues esta técnica que vas a aprender aquí, pues creo que te puede ser de gran utilidad. Ese sería, digamos, los dos perfiles: los que quieren ser más autosuficientes y los que quieren complementar o emprender cultivando brotes. Y nada más, gracias de verdad por estar ahí, y el próximo día continuamos con los avances de nuestra primera huerta familiar aquí en Portugal. Hasta la próxima.